el fin de nuestra civilización. La civilización como la conocemos en este siglo XXI, las leyes judiciales, las normas cívicas, la moral y la ética, todos aquellos fueron abolidos cuando se terminó el petróleo. Los medios de transporte quedaron truncados, por ende el alimento que se cosechaba en los campos no podía ser llevado a las comunidades urbanas, así que comenzaron los motines y las revueltas, los saqueos y la progresiva violación de las leyes y de los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden y la Ley hicieron su trabajo hasta donde les fue humanamente posible. Posteriormente, luego de varias deserciones, los pocos oficiales quedaron al servicio de los que habían sido hasta entonces los más poderosos, pero luego se dieron cuenta que en este nuevo mundo el poder pasaría a manos de los más fuertes. Muchos oficiales y militares abandonaron a los ahora inútiles elitistas, quienes ahora eran dueños de nada, y pasarían a formar sus propias pandillas y camaraderías a fin de obtener protección y fuerza. El mundo se había sumido en un caos total, en donde no se respetaban las leyes fiscales, en donde no había orden, en donde la única justicia era la que se podía tomar por mano propia, en donde lo único que podía amparar a un hombre era su arma. Volvimos a ser salvajes como en tiempos antiguos. Ahora todo era muerte y violaciones por las calles. Si las mujeres del siglo XXI se quejaban de que no podían vivir tranquilas, ahora podrían quejarse con mayor razón, pues ser mujer en esta época significaba ser violada, esclavizada, comercializada o devorada. Nadie defendía a nadie más que no fuese de su familia, y para no poner en riesgo a esta, evitaban hacer el papel de justicieros o héroes. Los psicópatas y los criminales habían sido librados de sus longevas cadenas. Las personas malvadas del mundo volvían a sentirse vivas nuevamente, luego de haber esperado siglos de encarnaciones en las que estuvieron reprimidas por el destino. La pólvora reventaba en todos lados y el plomo llovía en todas las direcciones. Las personas volverían a formar pequeños clanes para apoyarse unos a otros, pero siempre serían comunidades perversas, aunque también podrían haber personas menos malas que se aislaran del mundo perverso y vivieran de manera un poco más civilizada. Caminar solo no era seguro, las armas volverían a ser las mejores amigas del hombre, las municiones escasearían hasta agotarse con tantos enfrentamientos, y las armas blancas desempeñarían un papel muy importante para la supervivencia. Muchos extrañarían los ahora tiempos antiguos, en donde la tecnología nos entretenía, los viajes familiares de fin de semana, los paseos románticos por la noche, los trabajos fáciles, la comodidad. Las mujeres serían las que más extrañarían aquellos tiempos. Muchos recordaban con nostalgia aquellos buenos tiempos y transmitían sus recuerdos de generación en generación, y para las nuevas generaciones los relatos de aquellos tiempos eran cuentos de fantasía que a veces servían como un escape mental. La mujer volvió a ser sometida por el hombre, los mares estaban llenos de basura, pero milagrosamente los seres marinos aún perduraban, la tierra ya no era marrón sino negra, el cielo estaba nublado y todo se veía gris, ya casi no habían árboles, por lo que los paisajes ahora eran planicies oscuras y amplias. El ambiente reflejaba la manera en que se sentían los hombres, desolados, casi sin esperanzas. Esta lección había calado muy duro dentro de sus almas, pero este dolor les ayudaría a aprender una importante lección para encarnaciones venideras, que su ambición los llevó a casi destruir todo. Entendieron las consecuencias que traía el sistema por el cual se había regido su civilización. Lamentablemente esta es la única manera en que los seres humanos aprenden, con las malas consecuencias de sus malos actos. Los seres humanos son inevitablemente necios y no escuchan. Como la tecnología y la medicina sucumbieron, los más débiles y enfermizos morirían a causa de muchas enfermedades, por ende solo los más fuertes sobrevivirían. Tal vez la naturaleza estaba purgando los elementos defectuosos de la raza humana, la cual se había degenerado gracias a su ambición. Los míticos extraterrestres no se asomaban por ningún lado, las extrañas luces de colores en el cielo desaparecieron totalmente. Tal vez no querían empeorar nuestra situación, o tal vez no querían intervenir en nuestro aprendizaje. Además, ellos habían cumplido su papel como consejeros una y otra vez en tiempos anteriores al apocalipsis.
Posteriormente, poco a poco el hombre fue recuperándose de este inevitable gran correctivo impuesto por el destino, de esta gran lección dolorosa, fue como retroceder en el tiempo, como volver a empezar, y el hombre volvería a formar tribus, comunidades, reinos, volverían a aparecer las leyes, la ciencia arcaica, y con ello la reconstrucción de una nueva civilización, y los historiadores darían fe de los sucesos que marcaron aquellas eras, y la humanidad volvería a comenzar de nuevo y a dar grandes avances tecnológicos, habiendo aprendido que su irracional egoísmo la llevó a destruir todo, por lo que cambiaron su sistema de gobierno y con ello lograron grandes adelantos tecnológicos. Si bien a los humanos de aquel entonces aún les faltaba mucho por evolucionar espiritualmente, si bien les faltaba mucha oscuridad por disipar en su interior, llegaron a tener la tecnología suficiente como para viajar a otros planetas también habitables pero sin vida inteligente, aunque todavía no tenían la capacidad de llegar a galaxias muy lejanas, de las cuales sus habitantes nos habían visitado desde tiempos remotos.